Muchas gracias por estar presentes en esta sesión, quinta sesión del Seminario Permanente sobre Migración Internacional. Tal como está anunciado en el programa que tienen ustedes, vamos a dar paso a la segunda conferencia del día de hoy, de la jornada de hoy, con la doctora Yoconda Herrera de Flaxo, Ecuador. Su conferencia tiene el título Crisis Global y Crisis de Ciudades en las Migraciones Andinas. Presento... De cuidados. Ay, perdón. De cuidados en las migraciones andinas. Presento brevemente a Yoconda. La doctora Herrera es doctora en Sociología por la Universidad de Columbia, Estados Unidos, y licenciatura en Sociología y Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, en Quito. Desde 1997 se desempeña como profesora e investigadora del programa de estudios de Sociología, en Flaxo, Ecuador, que incluye actividades de docencia, extensión e investigación. Como parte de su experiencia docente, ha colaborado con instituciones como la Universidad Mayor San Andrés en La Paz, Bolivia, la Universidad de San Simón en Cochabamba, Bolivia, y el Centro Bartolomé de las Casas en Cusco, Perú, entre otras. Dentro de sus publicaciones más recientes están en el año 2008 la compilación América Latina Migrante, y en 2007, Nueva Migración Europa, en colaboración con Isabel Yepes. Damos sin más entonces la palabra a Yoconda. Le recordamos brevemente la dinámica a seguir en esta siguiente parte de la sesión. Yoconda, tienes aproximadamente unos 40 minutos para tu presentación. Y más o menos este mismo tiempo vamos a tener para establecer un diálogo tanto presencial con quienes nos acompañan hoy, como en las sedes remotas, y igualmente recibiremos preguntas y comentarios por correo electrónico para quienes están siguiendo el seminario vía internet. Te damos entonces la palabra, Yoconda. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Olga. Muchísimas gracias por esta invitación a Patricia y a Olga y a Laura. Estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, lo que yo quiero hacer en esta segunda sesión es partir un poco de alguna de las conclusiones que mencionaba Jorge anteriormente, y es tratar de relacionar precisamente la crisis global, la crisis con una crisis que yo le llamo crisis de cuidados, ¿no? Creo que ya se ha mencionado en varias ocasiones que estamos viviendo una crisis multidimensional, ¿no es cierto?, que en realidad se ha ayudado y ha exacerbado otro tipo de crisis. Lo que quiero tratar de relacionar es precisamente cómo estas crisis de cuidados en los países del norte y crisis de reproducción social en ciertos países del sur se retroalimentan y se agudizan o no en el escenario de la crisis actual. Y entonces, en ese sentido, mi presentación se divide como en 4 puntos, ¿no? Una, explicar un poquito por qué estoy hablando de cuidados, por qué estoy hablando de organización social de los cuidados y por qué relacionarlo con las migraciones internacionales. Y sobre todo, ¿por qué hacerlo cuando estamos pensando las migraciones internacionales desde la región andina? Entonces, mi segundo punto va a ir a caracterizar brevemente a estas migraciones andinas recientes y precisamente su relación con la organización social y global de los cuidados. Luego, una tercera parte, voy a hablar un poquito sobre unas primeras señales de cómo podrían estar afectándose las migraciones andinas o la vida de los migrantes, sobre todo en relación a España, y finalmente cómo volver a hacer esta relación de los 3 puntos anteriores. Partiendo entonces de por qué hablar de los cuidados, quisiera simplemente situar algunos puntos de partida. ¿A qué me refiero con los cuidados? Básicamente es tratar de reubicar lo que serían todos el tipo de actividades que sirven para la gestión y mantenimiento cotidiano de la vida
y la salud. ¿Y por qué darle esa mirada integral y no simplemente hablar de trabajo doméstico? Porque ahí estamos incluyendo y visibilizando el hecho de que muchos de los trabajadoras y trabajadores que entran al mercado laboral entran ya después de haber sido eso, cuidados, socializados, alimentados, educados, etcétera, etcétera. Y cómo todas esas actividades que en realidad conforman a ese trabajador o trabajadora muchas veces son invisibles, no aparecen, no están valoradas, no han sido calculadas, no forman parte de los indicadores económicos, etcétera, etcétera. Es visibilizar todas esas actividades de reproducción que de una u otra manera no entran en los costos de la migración, no entran en los cálculos económicos y que paradójicamente en la era de la globalización están siendo cada vez más actividades en manos de inmigrantes y sobre todo de mujeres inmigrantes. Es decir, no quiero hablar únicamente de trabajo doméstico o de trabajo no remunerado, sino de todo un área, digamos, de la actividad económica, social y cultural que de alguna manera no es tomada en cuenta a la hora de analizar, digamos, la organización social del trabajo. Y me refiero que quiero insistir en el hecho de que no estoy hablando solo de trabajo doméstico, sino que también estamos hablando de atención a adultos mayores, a discapacitados, a niños, a niñas, a servicios de salud, a toda una amplia gama de actividades que no solo se dan al interior de las familias, sino también en el sector público. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, en este pequeño gráfico, cómo el trabajo del cuidado, la organización social del cuidado, tiene que ver con esta interrelación entre la esfera pública y privada, en donde no están solo implicadas las familias, sino que también está implicado el mercado, la comunidad y el Estado. Es decir, estamos hablando, ¿no es cierto?, de una organización social bastante compleja que muchas veces es poco captada por las encuestas económicas y de la que todavía sabemos muy poco, digamos, en términos de cuantificarla y de diagnosticarla. Es decir, cuando hablamos de los cuidados que precisa una población determinada, estamos hablando de un complejo de relaciones familiares, pero también institucionales y de mercado. A ver, ¿por qué es importante relacionarlo con las migraciones? Bueno, por algo que ya se mencionó, y es que esa organización social del cuidado en la globalización hace que veamos que cada vez más de estas actividades están en manos, sobre todo, de mujeres migrantes. Y que este hecho representa, de alguna manera, expresa, ilustra el hecho de que existe una desigual distribución de los cuidados a nivel global. ¿Por qué desigual? Porque tenemos una estratificación de cuidados sobre de quiénes cuidan y quiénes son cuidados. Cuidados precarios, cuidados más privilegiados, cuidados en ese sentido, dependiendo de dónde están situados y quienes lo realizan, las interrelaciones entre el Estado, el mercado y las familias en los distintos órdenes sociales y económicos donde tienen lugar. En esta estratificación y en esta organización jerárquica de los cuidados a nivel global es que surge este concepto de las cadenas de cuidado, ¿no es cierto?, entendidas como estos eslabones, estos encadenamientos transnacionales que se forman con el objetivo de sostener cotidianamente la vida de las personas, de los hogares, en donde
estos hogares y principalmente las mujeres transfieren cuidados sobre las bases de relaciones transnacionales y ejes de poder, ejes de clase, de raza, etnicidad y etarios, como veremos aquí. Aquí en este gráfico precisamente lo que he tratado es de graficar, ¿no es cierto?, el funcionamiento de esta organización más global de los cuidados, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con ejes de desigualdad bastante claros, de clase, de género y etnicidad, que se insertan, que se relacionan con la feminización de las migraciones en muchas partes del mundo, a diferencia del eje México-Estados Unidos, como vamos a ver claramente, si es un proceso que se presenta en el caso de las migraciones sudamericanas y que tiene que ver con esta Organización Internacional del Trabajo. Bueno, después de estas, digamos, de estos puntos de partida, no me funciona no le agarra, ya, creo que no le ve bien. Además, ¿no es cierto?, de esta relación global de flujos que tiene que ver con el propio capitalismo y la forma y la división sexual del trabajo, los estados también tienen algo que ver en esta organización social del cuidado. Y esto explica en gran parte lo que ha sido el fenómeno reciente de las migraciones sudamericanas a Europa. No tanto porque estén migrando solo las mujeres, sino sobre todo porque ellas han sido las pioneras de esa migración que fue luego o que implicó procesos de reunificación familiar ya de todos los hogares. Pero tiene que ver con esta conexión, ¿no es cierto?, de modelos de bienestar que no necesariamente han garantizado el cuidado de los, entre comillas, dependientes, personas adultas mayores, niños, niñas, personas en situación de dependencia, con estados que todavía confían en la familia como el núcleo principal en torno al cual se organizan estos procesos de protección social, y con estados en origen que a su vez no están garantizando la reproducción social de esos hogares. Esta combinación de crisis entonces de cuidados en destino y de crisis de reproducción en origen sería uno de los motivos, una de las motivaciones que se expresó en el alto flujo de migración femenina que se da a partir de finales de los 90, sobre todo hacia Europa. Veamos un poquito de qué tipo de flujos estamos hablando entonces cuando hablamos de la migración de los países de la región andina. Efectivamente, como ya se mencionó en la sesión anterior, estamos aquí frente a una migración con destinos múltiples, muy distinto al modelo de migración unidireccional México-Estados Unidos. Creo que últimamente, sobre todo en los últimos años, hay que resaltar la importancia de la migración intrarregional, no solo de la migración a Europa, que se ha incrementado mucho en los últimos años. Y también me gustaría subrayar un tercer elemento, que es que estamos hablando de perfiles heterogéneos en esa migración, que creo que ya es una característica cada vez más global. Es decir, no se puede, en el caso, por ejemplo, de la migración ecuatoriana, hablar de que han migrado los más pobres, más bien es al revés, ¿no es cierto? Vamos a ver que las condiciones migratorias y los costos de la migración son muchísimos más altos, pero también han migrado los pobres. Es decir, yo creo que es muy importante partir de esa heterogeneidad, porque es de esa heterogeneidad en origen la que se homogeneiza en destino. Es decir, migran muchos perfiles que a la hora de llegar al mercado laboral en destino, de pronto se homogeneizan. Quiero decir, de pronto se insertan, los nichos laborales de inserción son mucho menos diversificados y desaparece, entre comillas, esa heterogeneidad. Simplemente a manera de ilustrar, ¿no es cierto?, esta migración con destinos
múltiples. Ustedes ahí pueden ver que en el caso del Perú, por ejemplo, es tal vez, y eso que ahí están simplemente colocados los principales destinos en términos numéricos, pero vemos que al menos, ¿no es cierto?, hay una migración hacia 3 continentes y una migración intrarregional, inclusive andina importante de los peruanos, sudamericana, al Mercosur, a Argentina y a Chile también importante. Lo mismo en el caso de Bolivia. Bolivia ha sido un país con una tradición migratoria muy fuerte, sobre todo intrarregional, que solo recientemente empieza a salir Europa, pero ya con una tradición de migración interna e intrarregional de muchísimos años, que creo que cuenta muchísimo para entender esa lógica. Es el mismo caso de Colombia, y tal vez Ecuador es uno de los pocos países que no ha tenido flujos intrarregionales tan importantes como sus vecinos, y tal vez el caso de Venezuela, que se convirtió en un polo receptor en los años 70 muy importante, y ahora de Chile. La migración ecuatoriana ha sido tradicionalmente a Estados Unidos y en los últimos 15 años hacia Europa. Entonces, en el caso de la migración andina, yo creo que hay 2 elementos importantes que hay que entender en esa historia. Uno es esta migración intrarregional, y 2, estas articulaciones de la migración intrarregional e internacional con la migración interna, que creo que complejiza los circuitos y los flujos que se pueden presentar. Y en segundo lugar, esa migración intrarregional también ha sido tradicionalmente feminizada y se feminiza claramente en los últimos años. Hay algunos ejemplos de Perú y de Bolivia, como el porcentaje del peso de la migración femenina en los últimos 20 años ha crecido drásticamente, y el peso del trabajo doméstico en esa migración femenina es también muy importante. El 69% de las migrantes peruanas en Argentina están en el trabajo doméstico, el 58% de paraguayas en Argentina, el 70% de mujeres peruanas en Chile están en el trabajo doméstico. Este proceso de feminización, ¿no es cierto?, entonces no solo es un fenómeno sur-norte, sino que también se presenta a nivel sur-sur. Aquí algunos datos de la migración andina a España. Como ustedes, muchos de ustedes deben saber, es precisamente a partir del año 99 que se incrementa drásticamente la migración, teniendo estos topes en el año 2000-2002. La migración ecuatoriana es la más numerosa, pero la migración colombiana también es importante, y a partir del 2002, cuando empieza a decrecer la migración de los otros países andinos, crece la boliviana, que ahorita es uno de los flujos más importantes, que ya a partir del 2006 se empieza a frenar, del 2007 por la imposición de la visa. O sea, claramente ahí la política de restricción de la entrada funciona de manera drástica en ese sentido. Pero conocemos entonces, llega una cantidad importante de población andina a España, y también vemos que, al igual que en el caso de la migración intrarregional, el porcentaje de mujeres es superior, nuevamente a diferencia de lo que ocurre en el circuito México-Estados Unidos. En términos de población, Ecuador sigue siendo, en términos de números, el flujo más importante. Estos son datos del 2007, que registra cierta cantidad de indocumentados, pero no todos. Son datos de los ayuntamientos, que en ese sentido sí está registrada la población indocumentada, seguida por Colombia, Bolivia y Perú, que es una migración un poco más antigua. En todos los casos, las mujeres son más numerosas
que los hombres. Y un último dato de feminización, el hecho de que también la migración sudamericana a Estados Unidos, de América del Sur, también es una migración feminizada. Levemente, muchísimo menos que en el caso de la migración intrarregional o española, pero todavía también podemos sostener que se trata de una migración feminizada en este caso. En términos de ocupación, simplemente algunos datos sueltos que nos ayudan a mostrar esta idea de perfiles heterogéneos que se homogenizan en destino. Si solo tomamos el caso de España, los inmigrantes ocupan el 24.32% en el sector servicios y el 30% de trabajadores no cualificados, que en relación a los españoles los datos son del 16 y del 14%. Claramente, ¿no es cierto?, simplemente para ejemplificar estas diferencias, ¿no? En cuanto al régimen en el que están inscritos, si están inscritos en el régimen general o en el especial, esta es una diferencia importante en el caso de España, porque existe el régimen especial para empleados de hogar, es decir, trabajo doméstico, y el régimen especial para trabajadores agrícolas. Tanto el especial de empleados de hogar como el de trabajadores agrícolas, como se podrán imaginar, está absolutamente copado por mano de obra inmigrante. Aquí algunos datos de lo que sucede en el caso de los ecuatorianos. La gran mayoría están ya en el régimen general. Sin embargo, hay un 13% en régimen especial de empleados de hogar, comparado con el 1.6% en el caso de los españoles. Y lo mismo en el caso del régimen especial agrario. El 12% de los ecuatorianos están ahí, comparado con un 4% de los españoles. En el 2007, el sector que más absorbe en el caso de los hombres es evidentemente el sector de la construcción, y ahí los datos reflejan muchas veces la llegada de los migrantes, ¿no? Mientras los peruanos representan el 15% en el sector de la construcción, y los colombianos también, son flujos que llegaron antes y que de alguna manera ya conocen cierto tipo de movilidad. En cuanto al trabajo doméstico, aquí estos son datos más que ejemplifican el trabajo antes de partir y el trabajo en destino, ¿no? Y ahí vemos claramente, estos solo son las mujeres, como, ¿no es cierto?, hay una gran diferencia entre el trabajo que ejercían antes y esta gran concentración en el trabajo doméstico ahora en destino. Aquí son datos construidos a partir de una encuesta de empleo en Ecuador. Entonces están colocados ahí los tres principales destinos en el caso de los ecuatorianos. Vemos entonces una gran concentración en esta actividad. Bueno, luego de ver entonces estas características de este gran peso que tienen estas actividades en destino para la migración andina, su llegada explosiva reciente al mercado laboral español y las características de inserción relativamente precarias comparado evidentemente con la población nativa, un poco volviendo a lo de las cadenas, ¿qué escenarios entonces se presentan dadas estas características en relación con la crisis? Desde la perspectiva de las cadenas de cuidado, partiríamos entonces de tratar de mirar cómo están reaccionando las familias en destino frente a su organización del cuidado, es decir, las familias que contratan. ¿Qué sucede con las familias migrantes que son contratadas y cómo ese tipo de
procesos repercuten o no, están repercutiendo o no en las familias en origen. ¿Qué está pasando entonces con estos encadenamientos con la crisis? Todavía no podemos decir mucho, evidentemente, porque no hay muchos datos y seguimos, ¿no es cierto?, basándonos en los datos más formales de las estadísticas. Desempleo, ¿no es cierto?, si han subido o han bajado las remesas y ese tipo de cuestiones. De las primeras señales, ¿no es cierto?, que tenemos, si miramos qué sectores son los que han bajado, sobre todo en España, y aquí quienes son los más afectados, encontramos que aparentemente, ¿no es cierto?, los más afectados por estas primeras señales de la crisis son los varones por el descenso en el sector de la construcción, sobre todo súbito al inicio, que ahora también está impactando en el sector servicios, son los migrantes con niveles educativos bajos y son los recién llegados, ¿sí? Otro elemento que también aparece, o sea, que es evidente, puede o no afectar especialmente a la población migrante, es el hecho de que España, al igual que en Estados Unidos tienen las visas y los sistemas de trabajadores temporales, España tenía su sistema de contingentes y de cupos. O sea, a medida que el mercado laboral permitía la apertura de ciertos, lo que llaman contingentes, se abrían anualmente cupos y plazas para determinados trabajos. Eso funciona muchísimo en el caso del trabajo agrícola, pero hasta hace poco también funcionaba para trabajo doméstico y para ciertos empleos en el sector servicios. Con la crisis, evidentemente, en el 2008 bajaron muchísimo esos cupos y en el 2009 simplemente se cerraron. Es decir, ya todas estas formas de políticas de contingentes, tanto para la construcción como el trabajo doméstico, se cerraron. Y una cuarta característica que parece ya presentarse es la disminución de afiliados al régimen laboral general que han pasado al régimen laboral especial, que de una u otra manera estaría reflejando una precarización, ¿sí? Un poco para ilustrar lo que acabamos de ver, claramente, si miramos datos del desempleo en España, esta crisis, uno de los efectos más notorios fue el relacionado con el empleo en el caso español, que ha sido mucho mayor que en el resto de los países europeos y que ha generado que sea la principal característica en el caso español de la crisis. En el segundo trimestre del 2009, el 10% de los mayores de 16 años españoles están en el desempleo frente al 21.7% de los extranjeros. Entonces, claramente el desempleo impacta con muchísimo más fuerza en la mano de obra inmigrante, ¿sí? Ahora, como les mencionaba, el desempleo no afecta a todo el mundo por igual, y lo que aparece claramente cuando vemos o se cruza la información del desempleo de los extranjeros por nivel educativo es que son los sectores con menores niveles educativos los más afectados dentro de la población inmigrante por el desempleo, ¿sí? Ha tenido mayores consecuencias también en empleos eventuales y en los de baja y mediana cualificación. Junto a esta característica, otra que ya se mencionaba al inicio es que afecta también mucho más a los recién llegados que a los migrantes ya de alguna manera instalados y regularizados. En este sentido, dentro de las migraciones andinas, los más
afectados parecen ser la población boliviana que llegó en el 2002, no necesariamente se benefició de la regularización del 2005 en España, es la que presenta mayores niveles de precarización en ese sentido. Es también la población que no está accediendo, por ejemplo, ahora a los seguros de desempleo, que no se puede beneficiar de ese tipo de prestaciones. Y frente a ellos, los ecuatorianos y los colombianos tienen cierta ventaja por poseer en mayor medida que otras nacionalidades la residencia legal, por el tiempo que llevan y porque han migrado mayormente por reunificación familiar o ya por vías legales luego de la primera oleada. La llegada reciente de los bolivianos los coloca, ¿no es cierto?, en una situación de mayor vulnerabilidad comparado con el resto. Nuevamente aquí lo que se ve, ¿no es cierto?, en términos de afiliación al Seguro Social y al régimen laboral general, es una pérdida de afiliación a la Seguridad Social durante el 2008, es decir, la gente los empleadores están han bajado sus niveles de afiliación de sus empleados. En términos absolutos y relativos, esto parece haber afectado más a los ecuatorianos, pero también a los colombianos y en menor medida a bolivianos y peruanos. Nuevamente, los bolivianos son los menos regulares, entonces evidentemente no están afiliados al Seguro Social, y los peruanos son de una migración más antigua, con trabajos más estables, menos precarizados, lo cual explica que también están siendo un poquito menos golpeados en ese sentido. Parecería, ¿no? Son todas, como les decía, primeras señales. Un segundo punto que es relevante para las migraciones andinas y para el caso, para tratar de mirar primeras señales de crisis en el caso de los migrantes andinos, es el tema de la vivienda. ¿Por qué? Porque en términos de vivienda se dio un endeudamiento y una compra muy importante de vivienda por parte de la población inmigrante de los últimos 15 años. Según la encuesta nacional de inmigrantes de España del 2007, el 26% de los migrantes andinos tenían vivienda propia, del cual nuevamente resaltan los años de migración, el 45% de los venezolanos, el 30% de los peruanos y el 27% de los ecuatorianos, pero el 94% están todavía endeudados y les queda por pagar 21 años de deuda de su vivienda. Es un fenómeno, es un boom, el boom que se dio de compra de viviendas en España en los últimos 15 años, evidentemente con la crisis se fue para abajo y muchos de los dilemas y los problemas de los migrantes, de muchos migrantes, no de todos, ya que están alrededor de las hipotecas, las deudas, los endeudamientos, y esto ha implicado, junto con el desempleo, como el segundo gran tema que deben enfrentar en torno a la precarización de sus estrategias. Frente a estas situaciones, ¿no es cierto?, lo que se puede ver, y nuevamente planteando lo que mucha gente empezó a plantear al momento de la crisis, es de si se estaba viviendo o no un retorno. Inclusive en el caso del Ecuador, que uno de los programas del nuevo gobierno era tratar de impulsar un plan retorno, ya con la crisis el propio presidente de la República en una intervención mencionaba que estaba tratando de relativizar la idea del retorno porque se imaginaban grandes flujos de migrantes regresando al Ecuador y el gobierno sin saber cómo enfrentar esa situación. Bueno, esa situación evidentemente no se ha presentado. El programa de la Secretaría Nacional del Migrante arroja poquísimos beneficiados de este programa. Es un programa que se ha convertido en un programa muy chiquitito, que realmente no tiene ningún impacto sobre
sobre los 500.000 ecuatorianos que están solo en España. Si contamos que hay 2.000 familias retornadas beneficiadas con este programa, vemos que estamos hablando de una cosa absolutamente menor. Y asimismo son los datos del programa de retorno voluntario del gobierno español, que también se presenta como un fracaso. Entonces no están retornando porque por muchos de los puntos que ya habíamos mencionado y que salen en entrevistas a personas, a mujeres migrantes que están, ¿no es cierto?, sus testimonios reflejan que están instalados, que no, si tanto costó llegar, ¿cómo vamos a regresarnos?, dice la gente, ¿no? Estamos hablando en términos simbólicos, pero también materiales. Cruzar la frontera, digamos, llegar a Estados Unidos desde un pueblo del sur del Ecuador está aproximadamente entre 10 y 12.000 dólares. Llegar a España desde el Ecuador o un pueblo del ecuatoriano o peruano está alrededor de los 5, 6.000 dólares. Es decir, es evidente que frente a estos costos materiales, pero también emotivos y simbólicos, va a ser muy difícil pensar que el retorno, a pesar de la crisis, sea un escenario. Aquí dos testimonios que justamente presentan claramente que estamos hablando de otro momento. ¿Cuáles son las estrategias que se están percibiendo entonces en estos contextos? Uno, una cierta movilidad hacia otros sectores laborales, como ya de alguna manera estos primeros datos de paso de régimen general a régimen especial ya lo mostraron. Dos, en relación a la vivienda y como una forma de paliar este problema de las hipotecas y del endeudamiento, lo que se empieza a ver es que asistimos a este momento de hacinamiento inicial que se dio en los primeros momentos migratorios, es decir, llegaba el migrante donde un familiar, en donde vivían 2 familias, 3 familias en un mismo apartamento, y poco a poco el hecho de encontrar trabajo me permitía alquilarme mi piso y tratar de lograr cierta autonomía. Lo que estamos viendo es un proceso de reconcentración nuevamente de 1 o 2 familias en una misma vivienda para poder dar paso a mayores ingresos económicos y pagar la deuda, o simplemente ahorrar nuevamente en la vivienda, es decir, volver a ese momento inicial de organización, de concentración de familias, ¿no es cierto?, en una sola vivienda. Y un tercer elemento que también se está empezando a perfilar, que se lo ve sobre todo desde origen, es el tema del retorno, no del migrante, no de la migrante, pero sí en menor medida de los hijos. ¿Por qué? Precisamente por cómo es el cuidado de los menores se vuelve más difícil, más precarizado, se redoblan las horas de trabajo para los y las migrantes, ya sea para enfrentar el envío de las remesas o la hipoteca de la vivienda, hace que los que sí estén retornando sean los menores, para facilitar precisamente la mayor inserción laboral de sus padres y sobre todo de sus madres. Es decir, esta situación anterior, ¿no es cierto?, de invisibilidad, digamos, en otras palabras, si bien las cifras pueden mostrar escenarios de desempleo o cifras en torno a qué está ocurriendo con la vivienda, es mucho más difícil saber a través de esas cifras qué es lo que está pasando en términos de invisibilidad del trabajo de cuidados que permite esa mayor flexibilidad. Lo que se puede ver es que si bien no ha disminuido necesariamente la contratación de servicio doméstico, sí está disminuyendo las formas de contratación. Si antes tenía yo una persona mensual, puedo
ahora contratar por horas, lo cual hace que desde el punto de vista de la mujer inmigrante empleada tenga que multiplicar mis empleos y significa no tanto una caída del desempleo, pero sí una caída de ingresos para esas mujeres. Otro factor de invisibilización que aparece que no aparece precisamente en las cifras es que las personas con trabajo doméstico no tienen derecho a seguro de desempleo. Entonces ahí tampoco sabemos, ¿no es cierto?, qué es lo que realmente está pasando con las personas que están en este régimen especial. Hay una diversificación entonces de trabajo y una ampliación de esas jornadas laborales. Los cuidados entonces están presentes, pero invisibles en esta situación, pero también lo están en qué es lo que sucede en origen, ¿no? Y entonces ahí paso como a mirar ya cómo todo esto de alguna manera está o no, primeras señales, repercutiendo en origen. Simplemente para ejemplificar evidentemente esta correlación que existe entre la llegada, este éxodo de la región andina hacia Europa y el crecimiento de las remesas. Y aquí últimos datos que nos presentan ya un dato que también es interesante y no es que la tasa de crecimiento de las remesas se detiene ahora, sino ya a partir del 2005 podemos ver que al menos su crecimiento se detiene con una baja, pero yo diría no tan importante. Aquí tienen simplemente un gráfico, estoy yendo más rápido en mis hojas que en el gráfico, de la relación que existe entre remesas y PIB, que yo creo que también es importante a la hora de tratar de sacar conclusiones sobre impacto de la crisis, en donde evidentemente el peso que puede tener el descenso de las remesas en países como Ecuador y Bolivia es muy distinto del que puede tener en otras circunstancias, pero a lo que iba era que aparentemente hay un descenso de las remesas, pero no tan pronunciado. Este es simplemente un seguimiento a las remesas en el caso ecuatoriano, que se ve que sí, a partir del 2007 y el 2008 bajan un poco, pero tampoco es una cuestión dramática, ¿no? Entonces habría que ver también y relativizar, inclusive en el último trimestre del 2008 subieron nuevamente, en el caso ecuatoriano, esas remesas. ¿Qué pasa entonces pasando de esta situación macro ya nuevamente a la situación más micro de los hogares? ¿Qué pasa entonces en estos contextos de salida, llegando al último eslabón de la cadena, ¿no? ¿De qué situación estamos hablando antes de la crisis? Hay algunos datos muy generales, ¿no? Estamos hablando de familias en las cuales el 38% de los padres y el 34% de las madres migrantes han dejado al menos un hijo menor de 18 años a cargo de otra persona. Es decir, estamos hablando de migraciones recientes con procesos de reunificación familiar importantes, pero donde todavía, digamos, hay muchas familias separadas, ¿sí? Estamos hablando de hogares, ¿no es cierto?, hogares con migrantes que son en donde las mujeres que proveen cuidados tienen entre 46 y 65 años en su mayoría, frente a, ¿no es cierto?, el hogar no migrante que sigue un ciclo vital, digamos que podríamos decir clásico y normal, con mujeres que están entre edades de los 25 y los 35 años. Y también vemos, esto salió una encuesta del uso del tiempo, una proporción de menores de 18 años importante dentro de las familias con hogares con algún migrante que dedican más tiempo a proveer cuidado en comparación con poblaciones sin
miembros migrantes. Es decir, ya en términos de organización social del cuidado, la familia migrante aparece estadísticamente como una, digamos, con ciertas características importantes que denotan, ¿no es cierto?, la sobrecarga o el trabajo, digamos, de cuidado en manos de adultas mayores de 46 años, abuelas, abuelos en su mayoría, pero también de menores de 18 años, que tal vez es el rasgo que no necesariamente aparece muy visible en los trabajos cualitativos. Ahí muchas veces aparecen los menores o las menores a cargo de los abuelos y de las abuelas, y lo que cada vez más podemos ver es que hay una especie de no separación entre quién cuida y quién es el cuidado. La nieta mayor le cuida a la abuela y la abuela le cuida a la nieta, y hay una especie de circulación de los cuidados que es mucho más compleja de ser captada y que también está cruzada por ejes de desigualdad muy importantes, ¿no? Casos, por ejemplo, en donde la nieta mayor no migró para quedar al cuidado de sus abuelos, mientras ya todo el resto de la familia está lejos. Diferencias urbanos-rurales, en fin, ya podemos seguir no siendo profundizando en las diferencias en esos entornos. Finalmente, entonces, ¿qué sucede ya en este último eslabón de la cadena, en este contexto? Hay 5 elementos que simplemente los coloco. Uno, muy fuerte en los últimos 15 años, son discursos sobre desestructuración familiar. Los costos de la migración han implicado, y estas desigualdades en la organización social del cuidado a nivel global están implicando, ¿no es cierto?, déficits de cuidados y problemas de desestructuración familiar. Ese es un discurso muy fuerte, sobre todo en los medios de comunicación, muy fuerte en algunos círculos políticos, sobre todo asociados con una mirada muy negativa de la migración, que yo diría de alguna manera expresan situaciones reales, pero no necesariamente la gran mayoría de las situaciones, y que pueden convertirse muchas veces en discursos estigmatizantes para las familias migrantes en sí mismo, y sobre todo para las mujeres migrantes que han salido. El discurso sobre los déficits de cuidados también es relativo, en el sentido que hay que visibilizar todas estas estrategias más bien de nuevos arreglos de cuidado, y sobre todo visibilizar la falta del Estado, el Estado de espaldas a estos procesos, y cómo más allá de que el déficit de cuidado sea cargado en los hombros de sobre todo las mujeres migrantes, tiene que encontrar respuestas más bien en esos estados que están absolutamente ausentes de estos procesos y los invisibilizan. También está presente, pero de manera mucho más pequeña, la idea de la familia migrante como una familia con lazos que vincula, con lazos transnacionales, pero es todavía un discurso muy minoritario que está disputándose, ¿no es cierto?, su presencia con estos discursos sobre desestructuración familiar. Y salidas, más allá de los discursos, salidas privadas a la reorganización del cuidado, salidas mercantiles más a esta organización del cuidado. Cada vez más los abuelos, las abuelas perciben las remesas como una forma de pagar el cuidado que están entregando, y la relación, digamos, es cada vez más explícita en ese sentido, y ese es uno de los puntos que puede entrar en crisis en el escenario actual. Y
lo que sí se nota es que en esta relación entre familias, mercados y el Estado, los estados son como los grandes ausentes de este triángulo de organización social de los cuidados, y que en el escenario actual no hay ninguna luz de que exista algún tipo de cambio en esa situación. Me quedo ahí entonces para dar lugar más bien a los comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Yoconda. Vamos a pasar entonces a esta sesión de debate, de comentarios, preguntas con Yoconda. Vamos a comenzar por la sala. Les recuerdo también a quienes están conectados por videoconferencia o por internet que preparen sus preguntas. Ahorita en un momento vamos a dar paso también a las otras sedes. Y también les recuerdo a todos, por favor, no olviden presentarse y tratar de ser breves. Gracias. Entonces empezamos aquí con un par de preguntas en esta misma sede. Muy bien. Germán. Germán Vega, profesor de aquí del Colegio de la Frontera Norte. Gracias, Yoconda, muy interesante trabajo. Básicamente yo quería hacer dos preguntas o comentarios. Uno es si por desestructuración familiar entiendes lo que en la arquitectura sociológica se llama el decline de la familia, que es más o menos en términos de, bueno, la caída de las tasas en el número de hijos, el incremento de madres que tienen niños sin estar, bueno, jóvenes, perdón, sin estar casadas, etcétera, etcétera, toda esa discusión. Y en ese sentido, si es más o menos, va por ahí esa discusión, lo que yo me preguntaba es una reflexión que hace mucho una autora que estudió las maquiladoras en Ciudad Juárez se hacía respecto a lo que tú mencionabas sobre los discursos en contra de la migración, y hablaba que, bueno, uno de los grandes problemas y de que se les acusaba a las mujeres era obviamente en los años 70 finales, era el abandono de las familias, ¿no?, en aras de emplearse, etcétera. Y bueno, obviamente eran discursos bastante conservadores, dado que los hombres sentían perder muchos de los privilegios que tenían a la hora que las mujeres trabajaban. Pero mi pregunta va en el sentido de qué tanto algunos de esos problemas, como tú les llamas, de desestructuración, que pudieran estar vinculados con la migración, realmente son, como han planteado Anthony Giddens o Gary Becker, problemas contemporáneos de este proceso de globalización, que no necesariamente son resultado directo de la migración, sino que ya se venían dando a nivel de las comunidades de origen de los migrantes. Por ejemplo, la reducción en las tasas de número de hijos por familias. El incremento en los divorcios, por ejemplo, incluso se tiene proyectado que mayores matrimonios no duran más de 1 o 2 años, ¿no?, etcétera. Y en ese sentido, bueno, pues sí, como han dicho otros colegas, entre ellos Rafa, bueno, pues a veces la carencia de un sistema de welfare familiar que pueda apoyar esto, pues evidentemente hace más agudas. Y yo creo que fue una pregunta que dejó Jorge Durán en el aire bastante interesante, que tanto conocemos de las consecuencias que se están dando tanto a partir de la migración como independientemente de la migración, de transformaciones contemporáneas en las familias, ¿no? Entonces, si pudieras un poco desarrollar. Y finalmente, ojalá y en otro momento, a mí me interesaría mucho ver, trabajar más bien en términos de cohortes de grupos de familias para ver, dependiendo de edades, en qué grupos de edades se presentan más seguramente ese tipo de situaciones y cuáles de alguna manera los salvan, ¿no?, etcétera. Gracias. Gracias, Germán. Vamos a tomar un par de preguntas más aquí. Francisco. Bueno, yo soy Francisco Cubero de la Universidad de Sevilla y quería hacerle una pregunta a Yoconda Herrera relacionada justamente con lo último que ha dicho, que es que el Estado es el gran ausente en ese triángulo de relaciones entre familia, Estado y mercado. Y yo creo que esa ausencia, en el caso de España, le imprime un sesgo definitivo al sector laboral del trabajo doméstico, ¿no? Precisamente esto que tiene que ver con el cuidado, porque creo que, digamos, amplifica enormemente
la demanda de trabajadores en ese sentido. En la medida en que el Estado se repliega en una sociedad que envejece, pues hace que la crisis no se traduzca en un incremento del desempleo en ese sector, sino directamente en una precarización. Es decir, la gente no puede prescindir de esas trabajadoras. Yo me pregunto hasta qué punto incluso puede aumentar la demanda de esas trabajadoras, porque ahora muchas mujeres españolas están lanzándose al trabajo para... O sea, ya muchas trabajaban, por supuesto, pero muchas otras lo están haciendo para afrontar la crisis, ¿no? Para buscar un sueldo complementario. Entonces, sucede que la crisis, más que traducirse en un aumento del desempleo en el servicio doméstico, directamente se traduce en una precarización brutal. Yo lo que estoy viendo allí es que se está volviendo a eso de trabajar en muchas casas entre las mujeres inmigrantes, ¿no? O sea, cada vez más, y es curioso porque eso tiene un efecto de revalorización de las redes, ¿no? De a ver quién puede conseguir 5 casas para trabajar, ¿no? En vez de una, y porque ya es por ratos, ¿no? Ya no contratan todo el tiempo. Entonces, lo que le quería preguntar es si crees que... O sea, ¿en qué medida crees que frente a la crisis y a ese aumento de la precarización pueden las redes migratorias por sí responder diversificando, si van a ser capaces de entrar en otros sectores laborales? Vamos. Gracias, Francisco. Guillermo, les voy a recordar por favor a todos que traten de hablar fuerte y que sean breves. También hablen por favor fuerte para que, y en el micrófono, para que en las sedes remotas puedan escucharlos. Sí, no, yo nunca he tenido problemas con hablar fuerte y con ser breve, ¿no? Sí, Guillermo Alonso, del Colegio de la Frontera Norte. Yo todavía no he leído a nadie que dé una explicación, y aprovechando que estás aquí, pues aprovechando el viaje, cómo se produce esa explosión de migración de Ecuador a España. O sea, entonces, siempre que viene alguien que más o menos controla el tema, le pregunto, ¿qué pasó en Ecuador para que en tan corto periodo de tiempo, tú aquí lo pones al inicio del 99, efectivamente, pero es entre el 2000 y 2001 cuando se produce una explosión? A veces se ha hablado hasta de 800.000 ecuatorianos allá, unos indocumentados, otros documentados. Como tú dijiste, ha habido varios procesos de regularización, etcétera, etcétera. Pero la primera pregunta, así breve, es ¿qué fue lo que pasó para que ocurriera esto, ¿no? Porque además los ecuatorianos se adelantaron a los peruanos, que ya llevaban décadas, aunque eran una minoría, llevaban décadas allá, a los argentinos, a los uruguayos, o sea, pulverizaron todos los récords, ¿no? Entonces, aquí esa es la primera. La otra es, tú has detectado o detectaste si por aquello de las cadenas de cuidados había una demanda de traer hermanas, primas, etcétera, etcétera, para que allí te cuidaran a los hijos cuando ellas iban a trabajar, ¿no? Yo creo que ha habido un doble proceso. Primero se buscaban, y con ellas y con otras personas, primero se buscaban diferentes casas donde ir a trabajar por hora. Hubo una época de bonanza económica donde algunas pudieron ir a trabajar solamente a una casa. Es un modelo así hecho con brocha gorda, y ahora se está volviendo otra vez a la primera, como cuando se llega, ¿no? Que no se tiene la red, se vuelve otra vez a trabajar en muchas casas. Es un poco para, según mi hipótesis, ¿no? La otra es si por lo de déficit, una de las broncas que hay con los hijos de migrantes, sobre todo ecuatorianos y dominicanos, es lo de las pandillas, los Latin King y los nietas, que hay influencia. Algunos dicen que ese resurgimiento de las pandillas, entre otras cosas, o sea, es que los padres no pueden, la típica explicación, los padres no pueden, está el entorno, todo eso, pero una de las claves es esa, que los padres están trabajando y llegan tan cansados que se desatienden de los hijos. ¿Tienes algún dato que pudiera explicar? No sé si en Ecuador ocurre lo mismo, o sea, y si se puede vincular a esto, ¿no? A que las familias se ven desbordadas y ni modo que el niño está en la calle y que se meta el pandillero. Creo que hablé bajo y fui largo, ¿no? ¿O era diferente? Hablaste fuerte, está bien. Ok, vamos a pasar de una vez a si hay alguna pregunta en la Universidad Iberoamericana en León. ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna pregunta. Muy bien. ¿En el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM hay alguna pregunta? Muy bien. ¿En Casa Colet? No los veo, pero según me dicen. Ah, perdón. ¿En Casa Colet hay alguna pregunta?
No tenemos pregunta, gracias. Muy bien, gracias. Pues entonces tengo la palabra. Sí, a ver, ¿a qué me refiero con desestructuración familiar? Sí, yo lo estaba tomando más que como una categoría demográfica, como una categoría más ideológica, ¿no? En el sentido de, y por eso hablaba de discursos, ¿no? No tanto de datos, de la forma en cómo, de la composición de las familias, sino más bien cómo ya va cargado el término de una con un sentido negativo, ¿no? O sea, estamos hablando de familias desestructuradas, es decir, ya hay una carga negativa de que hay familias estructuradas, hay familias que sí funcionan y otras que no funcionan. Entonces es alrededor de eso que yo estaba más bien tratando de cuestionar ese tipo de sesgos. Y efectivamente una forma de tumbar ese tipo de sesgos es mirar que muchos de los problemas, y eso te lo dicen las familias de migrantes, los profesores, la gente que ha estado relacionada con esos grupos, y es que los problemas alrededor de las relaciones familiares son anteriores a la migración o dependen de muchísimos otros factores, ¿no? Entonces efectivamente ahí hay una coincidencia. Lo interesante ahí es que si bien la migración ecuatoriana al menos creció mucho en los últimos 15 años, tampoco es que no hemos tenido experiencia migratoria. La experiencia migratoria del país ha sido importante, sobre todo en ciertas zonas rurales del sur del país desde los años 60 y 70, pero era una migración fundamentalmente masculina. Y lo interesante es que efectivamente ahí también uno podría pensar que había, entre comillas, familias desestructuradas, familias de mujeres, ¿no es cierto?, con sus hijos y además con periodos de separación mucho más grandes, porque el hecho de que sea migración a Estados Unidos significa migración principalmente indocumentada, significa no volver nunca, significa, digamos, una serie de otros factores. Sin embargo, el discurso de desestructuración familiar está presente o surge con fuerza, especialmente con la migración de las mujeres. Entonces es un poco en ese sentido que me parecía importante plantearlo más como discurso. Pero sí, efectivamente, digamos, ese tipo de elementos se dan con o sin migración por muchísimos otros factores, y yo creo que eso es precisamente lo importante, tratar de no buscar esa causalidad y esa relación directa. Y efectivamente tiene que ver con transformaciones contemporáneas mucho más complejas. En el caso del tema sí de desempleo o precarización, bueno, sí, yo creo que es por ahí precisamente, y es por eso que es importante mirarlo desde mi punto de vista, desde la organización social del cuidado y no desde el escenario de los datos sobre desempleo, vivienda o remesas, que son como los datos macros más accesibles. Si miramos un poquito más desde esta otra perspectiva, nos topamos con este tipo de situaciones, ¿no? Más casas, más horas laborales, mayor precarización y mayor dificultad, y voy con eso al tercer tema, en la organización social de los cuidados de las propias familias migrantes en destino. Es decir, siempre hemos visto en la cadena o le hemos dado importancia a cómo la mujer inmigrante contribuye o colabora con el hogar empleador y qué es lo que sucede en su hogar de origen. Pero hay también una serie de problemas que no aparecen tampoco que no son muy explícitos en la propia organización social de los cuidados de las familias migrantes en destino. Y yo creo que ahí está uno de los colchones más grandes en un escenario de crisis. Es decir, incremento mis horas de trabajo, ya no mando tantas remesas y precarizo aún más mi organización del cuidado en destino. Entonces yo creo que ahí sí hay un eslabonamiento muy importante de precarización que no necesariamente aparece, ¿no es cierto?, en los otros análisis. Bueno, en el caso de España hay que mencionar la reciente ley de dependencia, que sí entiendo yo que está siendo discutida, que creo que sí
va a significar un cambio. No sé si en el escenario de crisis qué implicaciones tenga, pero ahí hay una ley, ¿no es cierto?, que ya garantiza ciertos servicios sociales hacia personas mayores de edad, discapacitados, no incluye los niños y niñas, pero digamos ya hay un esfuerzo por reglamentar y regular ese flujo invisible, ¿no es cierto?, que antes recaía solo en las familias. Pero veamos qué pasa, es una ley muy reciente todavía. Exacto. Claro, yo creo que eso es un gran, digamos, sí es un paso hacia el reconocimiento de todo ese trabajo invisible que recaía en las familias, la nueva ley de dependencia en España, y que además va a implicar, ¿no es cierto?, la inserción y trabajo para muchas personas migrantes, porque como les decía, el trabajo del cuidado no solo está en el trabajo doméstico, sino está en todos estos sistemas de apoyo familiar, de servicio familiar, sistemas de salud, de enfermería, en fin, es toda una red, digamos, de actividades económicas en ese punto. Entonces, la ley de dependencia yo creo que puede significa en algo un cierto reconocimiento a este sector. ¿Por qué salieron tantos ecuatorianos? A ver, hay muchas explicaciones, evidentemente, de lo que fue la crisis bancaria, la crisis financiera y la crisis económica y política y social del país a finales del 99, que fue un elemento importante. Ahora, a mí me gusta siempre matizar un poco esta idea de achacarle todos los motivos y las explicaciones a lo que pasa al interior de los países. Y un poco creo que desde esta perspectiva de los cuidados vemos precisamente que, por supuesto que cuentan las condiciones nacionales, por supuesto que la crisis económica tuvo su peso, pero si te pones a ver la migración andina, digamos, Bolivia no necesariamente tuvo una crisis y tuvo un flujo migratorio muy fuerte. Colombia migra por otros motivos, de crisis política, etcétera. Perú migró por otros motivos también, no necesariamente por crisis económica. Entonces si bien en el caso ecuatoriano el 99 fue como, digamos, lo que digamos, el éxodo masivo, es un éxodo que se afinca en redes anteriores, es un éxodo que se afinca en cambios globales, es un éxodo que se afinca en esta feminización de las migraciones, es un éxodo que se afinca en estas crisis de cuidados. Entonces, sí hay un tema de crisis económica y nacional muy importante, pero yo creo que es sobre todo un fenómeno global, es como los andinos nos insertamos en estos transformaciones más globales que tienen que ver con estos cambios de la economía global y que tienen en este caso que ver mucho con esta organización global de los cuidados. Entonces, hay ese motivo, pero tampoco creo que es el único, ¿no? Explica que sí, que salieron más rápido y un poco más y salieron muchos. Sí, y porque no teníamos visa, no nos pedían visa. Es decir, entre el 2000 hasta el 2004, los ecuatorianos, como ahora los mexicanos, llegábamos a España y nos quedábamos. ¿Sí? Eso es, y por eso salieron tantos. Los picos que tú enseñas, efectivamente ahí muestra que en el año 2001 y 2002, o 2000 y 2001, salieron alrededor de 90.000 personas en un año. O sea, enorme, ¿no?, para un país tan pequeño como el Ecuador. Entonces sí hubo problemas internos, pero creo que es parte más bien de transformaciones más globales. Bueno, y el último punto sobre, bueno, lo de las pandillas, los jóvenes, sí creo que nos lleva nuevamente el tema de ponerle más atención a la organización social de los cuidados en las familias de destino y al contexto actual en España de la nueva ley de extranjería, en donde precisamente se limita la reunificación familiar de los adultos mayores, cuando esta había sido una de las estrategias precisamente de organización social de los cuidados. Se estaba empezando a llevar a las abuelas, ¿no es cierto?, para que puedan hacerse cargo del cuidado. Eso se limita con la nueva ley que está ahorita en discusión en España.
Nuevamente, así como hay discursos de desestructuración familiar, creo que también hay que evitar relacionar o encontrar una causa directa entre familia migrante y pandillas. Es cierto que ha habido un incremento de lo que son los Latin Kings y todos estos grupos. No todos esos son violentos, además. Yo creo que ha habido un proceso de reconocimiento en ciudades como Barcelona o Génova de estos grupos como grupos juveniles que no necesariamente están envueltos en acciones violentas. Es decir, no tiene nada que ver, creo yo, con el fenómeno de las maras. Es decir, es muy distinto en ese sentido. Entonces, sí, efectivamente, las condiciones de cuidado son muy difíciles en destino, pero esto, o sea, los motivos por los cuales existen estos grupos no necesariamente están directamente conectados. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, Gioconda. Creo que terminamos aquí la sesión.